So I want to talk today about the first two cities in the world to produce plutonium. And one is in the United States, and the other one is in the Soviet Union. Aquí lo importante será hablar sobre las primeras dos ciudades nucleares, una ciudad estadounidense y una ciudad de la Unión Soviética. And I think these towns are important because they show how the production of nuclear bombs changed the American and the Soviet landscapes by militarizing them, compartmentalizing them, and contaminating them in ways that we have yet to fully understand. Y es importante hablar de esos dos pueblos porque muestran el cambio de perspectiva norteamericana como soviética, cómo los militarizó, compartamentalizó y hasta cierto punto contaminó también. And I see them as, they used to say in the Russian town, if you dug a hole through the earth, you'd come up in the American town, Hanford. And I see them as two cities that were never met, nobody ever talked to each other in these towns, but they were like on one axis revolving around the earth, around each other, for 40 years. Bueno, ahora, en Rusia se solía decir algo al respecto de este pueblo, de este pueblo soviético, que si cavabas lo profundo de la tierra, terminarías en la otra ciudad en Estados Unidos. Esto es algo interesante porque nadie de este pueblo en realidad se conoció directamente, ninguno de esos pueblos interactuó directamente y sin embargo el impacto que tuvieron ha sido de manera prácticamente equidistante del eje de la Tierra por más de 40 años. And so the American the place is called Hanford Nuclear Power Plant, and it created a town next to it called Richland. And the Soviet was called the Mayak plutonium plant, and next to it was a town called Azures, which means like Lakedale in English. Ok, ahora, el pueblo estadounidense se llamaba Hanford. Era la planta nuclear de plutonio de Hanford, que creó un pueblito cercano conocido como Richland. Mientras tanto, en la Unión Soviética teníamos a la planta nuclear de plutonio Mayal, que produjo un pueblito como Azures. Yeah. And so the thing I learned about these two places is that each plutonium plant produced 350 million curies of radioactive waste and spread them everywhere where they were. 350 million curies. That's a colossal amount of radiation. Y cabe mencionar que cada uno de estos pueblos producía una cantidad de plutonio que producía 350 millones de unidades de curie, de radiación, y los esparcía por todos lados. Esto es una cantidad descomunal de radiación, 350 millones de curies. And nobody in either town, in the dictatorial Soviet Union or the democratic United States, said anything about this contamination of their environments. 40,000 people worked at these huge plants, at these factories. No one said anything for 40 years. Y cabe mencionar, ni la dictadura totalitaria de la Unión Soviética, ni la disque democracia estadounidense, ninguna de las autoridades en ningún país dijo nada al respecto. Hubo un silencio total en esta situación mientras 40.000 personas trabajaban en estas plantas expuestos a la radiación, arriesgando sus vidas y nadie les dijo nada. And then I wondered, how did all this plutonium, all this radiation get spread everywhere? And I learned it wasn't because there were big accidents like Chernobyl that I'll talk about tomorrow, but because every day, as part of the normal working order, they spread this contamination, this radioactivity, into the air, into the rivers, and into the ground. These were disasters by design. Y cabe mencionarse, uno se pregunta, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué nadie decía nada? Y parecía ser que era porque en estos casos era porque no hubo desastres como al nivel de Chernobyl, del cual se hablará mañana, sino que en estos casos era simplemente parte del orden de trabajo de estas sociedades. Y lentamente, con cada día que trabajaban, con cada momento que vivían, esparcían la contaminación más y más, sin siquiera saberlo. So wondering why that was,
I started thinking about these places, and I realized that both big plutonium factories had these cities attached to them, cities that were exclusively for the people who made plutonium. Y ahí es cuando, investigando la situación, uno se da cuenta. Estas plantas de plutonio, estos centros de producción radioactivos, tenían pueblos aledaños que estaban destinados específicamente para las personas que trabajaban en esas plantas. Eran pequeños pueblos, pequeñas localidades que estaban destinadas para ser habitadas por las personas que eran expuestas a esta radiación. And I started to figure out that it was these cities that were the key to figuring out why no one said anything, why people were silent and submissive in these plutonium cities. Y eso es considerado clave para entender por qué en estas ciudades de plutonio la gente se mantuvo callada, la gente se mantuvo sumisa ante esta situación y no dijeron nada. So this is a picture taken in the 1950s in provincial Soviet Union of workers going on a walk, working class people in Russia in the 1950s. And if you know anything about Russia in the 1950s, it was poor. But take a look at these people. They look good. Yeah. Bueno, aquí tenemos una fotografía tomada en los años 50. Esto es en Rusia. Y aquí vemos gente de la clase obrera. Son proletarios tomando una caminata diaria. Y bueno, todo lo que podríamos decir es que si alguien sabe la historia soviética, sabemos que en este periodo de la historia, años 50, la Unión Soviética estaba muy pobre económicamente. Y sin embargo, miren a estos proletarios. Se ven bien. I would expect everyone in Russia this time to look like this woman. Really dressed for the cold, looking down, make sure she doesn't slip. But this guy in the middle here, he has this air of confidence, of entitlement. And when I saw this, that's when I created this word, plutopia. It takes plutonium and utopia and puts it together. Ahora, considerando la situación económica en la Unión Soviética, uno esperaría que las personas en promedio se verían como la señora que vemos en la esquina izquierda, deprimida, mirando abajo, cuidando de no resbalarse, siempre mirando hacia abajo y arropada a más no poder para resistir el frío. Y al mismo tiempo que vemos a una mujer así, vemos a este hombre aquí. Mírenlo, todo confiado, caminando con la cabeza en alto, totalmente bien viendo de frente. Y ahí es donde la profesora se le ocurrió por primera vez la palabra plutopía. Era la mezcla de plutonio y utopía. And this plutopia created these places, exclusive, affluent, prosperous cities for working class people who then could get paid and live like their professional class managers, like their bosses. And this purchased a lot of silence and submission over the course of Plutopia's lifetime. ¿Y qué es lo que sucedía? En esta plutopía, estos trabajadores eran remunerados con un sueldo comparable al de un profesional. Eran tratados también como profesionales, como las personas mismas encargadas de dirigir los proyectos. Y esto ayudó en muchas maneras a comprar el silencio en estas plutopías. And it wasn't, let me tell you how they built these places and to see why they decided to create Plutopia. This is a big processing plant for to produce plutonium. You need 100 tons of uranium to produce one small softball size, baseball size of plutonium to make a bomb. Bueno, y cabe mencionar que debemos indagar, se debe saber cómo es que fueron construidos estos lugares. Primero que nada, echamos un vistazo al lado estadounidense. Aquí tenemos el edificio 221T, una planta de procesamiento radioquímico en Hanford de 44, y básicamente esa planta se enfocaba en cómo tomar el plutonio y reducirlo a una pequeña bola compacta que sería utilizada como centro de una bomba nuclear. You need reactors. Aquí tenemos el primer reactor soviético necesario. And so to build these huge factories, they had thousands of workers. This is called
Camp Hanford, 60,000 people live there, created in 1943 just to build the plant. Y aquí tenemos lo necesario para construir tamañas plantas nucleares. Esto es un campo de trabajadores donde básicamente vivían miles de personas y este campo fue creado en 1943 precisamente para albergar a los trabajadores que ayudarían a construir esas plantas de trabajo nuclear. This place had all the pleasures and comforts of a minimum security prison and all the social problems too. Workers drank and fought and smoked and brawled, raped women and killed each other. Y básicamente estos campos tenían todos los lujos de una prisión de seguridad mínima y los problemas sociales también. Las personas se emborrachaban, se peleaban, se mataban entre sí, se violaban entre sí, era un desastre. This was the women's quarters for women who were civilian workers, not prisoners, and they needed to be locked in so that the men didn't rape them. Y aquí tenemos el centro especial para las mujeres. Este centro era básicamente, ahora, cabe mencionar, no eran prisioneras, eran gente libre, pero debían mantenerse encerradas y tenían que mantenerse básicamente bajo vigilancia para evitar que alguien entrara y las violara. And so people hated this place. 400 people walked off the job a day, and so they kept talking about a labor crisis, and they finally had to bring in African Americans to help work, and then they watched these people closely, and then they brought in prisoners to help build this plutonium plant in America. Por supuesto, la gente odiaba estos trabajos. 400 personas renunciaban al día. Y esto generó charlas de una crisis de labor. Se iban tantas personas que ya creían que no podían conseguir suficientes trabajadores. Así que empezaron a traer, por ejemplo, a personas afrodescendientes y eventualmente empezaron a traer inclusive a prisioneros para completar el trabajo. In the Soviet Union, 1946, they started building a bomb. They had no business building a bomb in 1946. They had nothing, very little steel, very little cement, and no workers. Ahora, en el lado soviético, la cosa es un poco más complicada. Empiezan a construirse en 1956. Ahí es donde empiezan a trabajar la bomba. ¿Por qué? Porque antes no tenían ningún recurso. No tenían casi nada de cemento, no tenían casi nada de acero. No tenían los medios para construir una bomba nuclear en 1946. So they gave the job of building the bomb to the one organization that had workers, that was the Gulag, and they brought in 40,000 prisoners. Así que se decidieron a utilizar la única institución que podía proveer a los sobrevivientes trabajadores, los campos laborales de la Gulag. Y con eso se trajeron a 40,000 personas todos prisioneros, cabe mencionar, para obligarlos a trabajar en estas plantas nucleares. You can see from this picture they built a state-of-the-art nuclear power plant with the tools of the Egyptian pharaohs. Y como podemos ver aquí, construyeron una planta nuclear de tecnología de punta utilizando herramientas sacadas del Egipto faraónico. The prisoners drank and fought each other, they raped and they murdered, and they created all kinds of social problems. Y por supuesto, los trabajadores se emborrachaban, peleaban, violaban y mataban y causaban los mismos problemas sociales. So when they finally built the plants in both America and Soviet Union, they said, what are we going to do? Who will operate these plants? We can't have workers making the world's most volatile, explosive product in human history if the workers themselves are volatile and explosive. Y ahí fue donde los gobiernos estadounidense y soviético pensaron, ¿ahora quién construye la bomba? ¿Quién va a construir este artefacto? ¿Quién va a construir el artefacto más peligroso y volátil y explosivo de la historia de la humanidad? ¿Cómo podrían dejar a una bola de trabajadores que son igualmente volátiles y explosivos trabajar en el arma más peligrosa de la humanidad? So at first they were going to have military soldiers operate the plants, but they saw how single migrant men created all these social problems when they were building the camps. Así que se decidieron a utilizar hombres del ejército, militares con la disciplina militar para tratar de
de trabajar en las plantas, puesto que empezaron a detectar que esos problemas principalmente eran traídos por hombres migrantes solteros. So what did they decide to do? To operate these nuclear power plants, they brought in the nuclear family. Así que, ¿qué fue lo que hicieron para resolver este problema nuclear? Traer a la familia nuclear. And in these cities, nuclear families lived in atomic cities, produced the first bombs, nuclear bombs in the world. Así que familias nucleares, viviendo en ciudades nucleares, crearon las primeras bombas nucleares. This is Richland. These were the workers. The workers were chosen because they were white men and women who were considered trustworthy. And just keep an eye there on the smokestacks going above these guys' heads. Ahora, aquí tenemos una foto en Richland de trabajadores, blancos por supuesto, porque familias nucleares tenían que ser blancas en estos periodos, y echen un vistazo justo arriba de esos tipos, miren todo el humo que está produciéndose en las plantas. They didn't have enough white men during the war, so they brought in white women. There were many African Americans around, Mexican Americans around, but they mostly did not hire them because they considered them a security risk. Ahora, cuando no habían suficientes hombres blancos, empezaron a traer mujeres blancas para que ayudaran al trabajo. También traían afrodescendientes y a latinoamericanos, pero estos eran considerados demasiado peligrosos, los consideraban un riesgo de seguridad en el trabajo. In the Soviet Union, they only hired Russians. Around them was a lot of Muslim Tatars and Bashkirs. They did not hire them at the plant, but brought in Russians and Ukrainians. Ahora, en el lado soviético solamente contrataban a gente étnicamente rusa o ucraniana. Tenían, por supuesto, varias personas alrededor de ellos que eran musulmanes, tártaros o búscaros, pero no los tomaban en cuenta porque solo querían contratar a gente rusa o ucraniana. Once they hired workers, they made them sign security oaths, they listened to their phones, they planted informers in the community, and they made everyone very nervous about security issues. And these two signs are the same thing in Russian and in English. Bueno, y cabe mencionar, estando dentro, básicamente les filtraban sus comunicaciones, los mantenían vigilados, los espiaban a todo momento, y eso generaba una atmósfera de extrema tensión. Esto era el caso tanto en ruso como en inglés. In Russia, they put a fence around the city and locked people in. En Rusia, como podemos ver, pusieron cercas en las ciudades y básicamente dejaron a las personas encerradas ahí dentro. But the most important thing they did for security, to keep the secret of the bombs, was to pay people well, to build these luxurious towns, and treat the working class people like the professional classes. And that brought a lot of patriotism. Ahora, cabe mencionar que ¿qué fue lo que hicieron para ganarse de las personas? Para mantener el secreto y para ir. Lo que hicieron fue básicamente darle a la clase trabajadora todos estos beneficios, darles pagos de alto nivel, pagas de alto nivel, dejarlos vivir en vecindarios lujosos y básicamente tratarlos como si fueran la clase profesional. Con esto se ganaron no solamente el silencio de estos pueblos, sino también hicieron que explotaran ellos una oleada de patriotismo. This is Richland. It was a strange place. It's owned by the federal government, run by a corporation. The city defending democracy had no elections, no taxes, no private property. Everybody was closely watched. And when reporters came to look at it, they said, "What is this place? Is it socialist? Is it fascist?" Y bueno, aquí tenemos la ironía. Esto es Richland, lugar extraño por cierto, administrado en teoría por el gobierno federal, controlado por una corporación, y básicamente no había elecciones, la población estaba encerrada y controlada y totalmente vigilada. Si alguien viéndolo desde fuera, ¿qué pensaría? ¿Que son fascistas o marxistas-leninistas? But the people lived there didn't care. They said it was a great place to live, a wonderful place to be a child, to grow up.
I'm not so sure from this picture. And go ahead. Bueno, ahora, la gente que vivía allí decían que era un excelente lugar para vivir, que era magnífico, que era un gran lugar. Claro que las fotos dirían lo contrario. And especially people love the housing, subsidized by the federal government. You could have any of these houses for $35 a month. Y lo que la gente, pero sí, lo que la gente amaba eran las casas. Estas casas eran subsidiadas completamente por el gobierno federal y podían vivir en estas casas y quedarse en ellas por $35 al mes. If you didn't live in Richland and you were not white, you had to live across the river from Richland in this town of Pasco. And if you were black, you had to live in the Pasco ghetto, black or Mexican. And you paid $100 a month for one of these shacks. Eso sí, si no eras blanco, te vas al otro lado del río, terminas en Pasto. Y aquí te vas al gueto. Gueto de negros y gueto de hispanoamericanos. Cada uno $100 por quedarse en una de esas chocitas. This is downtown Pasco, not modern, not nice like Richland. And so this affluence of Richland created a community that had this insensitive, irrational love of their nuclear bomb. Ahora, como vieron, ahí fue una mirada al suburbio de Pasto, que era básicamente nada moderno, nada agradable. Sin embargo, la población que estaba en el centro de Richland amaba el lugar y así fue, con los beneficios que le daba el gobierno, básicamente se enamoraron de la bomba atómica. This is a high school team. They have the Richland Bombers and they have the Mushroom Cloud as their town mascot. Y aquí vemos a los bombarderos de Richland, equipo deportivo que tenía como mascota al hongo nuclear. In the Soviet Union, the outsiders called people in the closed atomic city the chocolate eaters because they got special rations of chocolate and meat during the post-war famines. Y aquí del otro lado del mundo, en la Unión Soviética, teníamos el caso de los que vivían en sus pueblos eran considerados los come chocolate. ¿Por qué? Porque en tiempos de hambruna a este grupo le era reservado una dotación especial de carnes y también de chocolate. And after they tested the first bomb in 1949, they got much more than chocolate. They got nice new theaters, parks, recreational programs, schools, a yacht club, and wonderful stores. And mostly they loved these stores because everywhere else in Russia it was hard to buy anything, but they had the stores that were supplied like the top party leaders in Moscow. Y ahora, cuando la primera prueba nuclear fue exitosa en el 49, no solamente recibieron su dotación de chocolate y carne, se les dio de todo, escuelas, patios, básicamente se les dio toda clase de lujos. Y lo favorito de los rusos en ese entonces eran estas tiendas donde podían conseguir todos los mejores productos que no podían conseguir en ninguna otra parte y que solamente les eran reservados a las élites de la nomenclatura rusa. Meanwhile, outside of the closed city, there was towns with practical names like Asbestos and Asbestos 2. And in those towns, people waited for bread at 3 in the morning. The line was still there at 3 a.m. the next morning. Y fuera de esta ciudad, de este pueblo nuclear, habían pueblos convenientemente llamados Asbesto y Asbesto II. Y en estos tenían que esperar en fila india para ir a comprar pan a las 3 de la mañana. Y luego, a las 3 de la mañana del día siguiente, todavía estaban esas filas. But one thing that these pretty rich towns forgot to think about often is that they were at the center of the Cold War. And they were targets of the Cold War. And while they lived in their nice homes and their kids went to nice schools, the people running the plants were quietly spreading radioactive contamination around their environment.
Ahora, lo que los habitantes de estos dos pueblos olvidaban era de que las dos ciudades nucleares estaban en el centro mismo de la Guerra Fría. ¿Qué significaba esto? Mientras ellos vivían sus vidas alegremente, disfrutando de sus buenas escuelas, de sus buenas casas, de su buena comida, los líderes, la gente de alto mando, estaba ocupada esparciendo radiación alrededor de ellos. And so, what is it like to live and work in a radioactive environment? Bueno, ahora la pregunta, ¿qué se siente trabajar en un ambiente radioactivo? The first people to get sick were the workers. In the American Hanford plant, officially, no one ever died from radiation. But in the archives, I found several cases where people died from a radioactive accident, and they changed the medical records and made it look like something else happened. Ahora, las primeras personas en morir fueron los trabajadores mismos. En el caso estadounidense, oficialmente no hubo ningún muerto, pero si uno se fija en los archivos, se dará cuenta de que hubo muchas muertes relacionadas a la radiación que fueron encubiertas y básicamente tratadas como de otras causas. In Russia, the workers were especially vulnerable because they had no protection, no rubber boots, no rubber gloves, no thick walls for biological protection. Y en Rusia estaban aún más expuestos, especialmente expuestos debido al simple hecho de que no tenían ni la más mínima protección contra la radiación. No tenían botas especiales, no tenían guantes, no tenían trajes para contener la radiación y los muros no eran para nada gruesos y no permitían bloquear la radiación en absoluto. Women in both countries had the most dangerous jobs in the processing plants. And, go ahead. Bueno, las mujeres en las plantas radioactivas tenían en realidad la labor más peligrosa en ambos lados de la cortina de hierro. And in Russia, young women hired 20 years old, after about 5 years, started to lose their hair, lose their appetite, lose weight. They complained about aches and pains. They became severely anemic. I don't know if you know that word. And they slowly started to die and look very old and then started to die. Y en caso de mujeres jóvenes contratadas a los 20 años, tras 5 años, empezaron a sentir síntomas como perder el cabello, empezaron a básicamente lentamente ir decayendo, perdiendo el apetito, sentían dolores por todos lados. Básicamente, tras solo 5 años, mujeres de 20 años ya parecían ancianas y morían poco después por la radiación. And the doctors who are above diagnosed this disease only in this place in the world, chronic radiation syndrome caused by long-term doses, low doses of radiation every day that these women were getting at the factory. Y todos estos síntomas, los doctores, viendo estos síntomas, caída de cabello, debilidad, algunas inclusive llegaron a desarrollar anemia, los doctores simplemente decían que era síndrome de envenenamiento por radiación y decían que era, básicamente los doctores mismos admitían que era por causa de la radiación. About 50 women eventually died, and then they figured out how to take people off the job before they got too much radiation. Básicamente, tras la muerte de al menos 50 mujeres, fue que los doctores finalmente empezaron a averiguar el método de cómo poder sacar a las personas de los trabajos antes de que la radiación llegase al punto que ya los matara. But because the towns had mostly young people, no old people at all, and because doctors watched for workers closely, their medical records, and fired people who got sick, the towns looked healthy and pink. It was a mirage, but an important mirage. Bueno, ahora, cabe mencionar que en esos pueblos no había gente vieja, habían puros jóvenes. Y esto, sumado al hecho de que despedían a la primera persona que se enfermara, daba la apariencia de que este era básicamente un lugar muy saludable. Era una farsa, pero era una farsa muy importante para ellos. And it was important because people were watching these towns to see if radiation was harmful for their health. And if Plutopia looked healthy, then everybody could relax. Y básicamente eso era importante porque todos estaban viendo estos pueblos y lo importante era de que querían ver si la radiación, qué tan peligrosa era la radiación, y mientras las Plutopias se vieran saludables,
todos se tranquilizaban. And this sense of health and welfare and affluence brought a lot of patriotism. Ahora, estos sentimientos de salud, de afluencia, de prosperidad, básicamente hicieron que aumentase el patriotismo de estas personas. But for people who lived nearby, farmers who lived downwind and downriver from these plants, they started to have lots and lots of health problems. Go ahead. Pero para aquellas personas que vivían en las partes aledañas a estas ciudades, por ejemplo, granjeros que trabajaban cerca o que viajaban cerca para comerciar, lentamente fueron viendo cómo cada vez más iban cayendo presa de enfermedades. Here I am on this Tietcha River, trying not to eat this meal that's homemade. The river that these people lived on, they dumped 3 million curies of radioactive waste into it, and all along the river are populations of people who have health problems, including lots of birth defects, like the boy in the back, who had a vocabulary of about 60 words. Y bueno, aquí tenemos a la profesora en uno de esos pueblos tratando de no comer la comida hecha en casa. Lamentablemente, estas personas vivían en un río en el cual había sido contaminado por 3 millones de curies de radiación. Como resultado, como podemos ver, muchas personas aquí sufrían de defectos congénitos, como el pobre joven que vemos ahí atrás, cuyo vocabulario solamente llegaba a las 60 palabras. They studied these families and they found especially the third generation had the most genetic damage. Estas familias han sido estudiadas y se determinó de que la tercera generación era la que tenía más daño genético. Farmers in eastern Washington near the American plant had the same complaints. This farmer here talked about how when he was born, he was paralyzed. He was never able to have children, and most of the people in his family have cancers. Sin embargo, cabe mencionar que varios granjeros en la parte este de Washington se quejaron de múltiples enfermedades. Este granjero en particular contó a la profesora que nació paralítico, no podía tener hijos y muchos miembros de su familia fueron reportados de muchos casos de cáncer. This woman gave me a list of all that her neighbors who had health problems, who had died young. I gave it to a grad student who made this map. Ahora, una mujer en ese pueblo realizó una lista de las personas que habían contraído enfermedades relacionadas a la radiación o que habían muerto en estos lugares, y la profesora aquí se lo entregó a un estudiante de una universidad y realizó, como vemos aquí, un mapa detallando todas las muertes. Right here is the processing plant with those big smokestacks. This is the river, the Columbia River, and up here is a big hill and the wind hits it. And the farmers all said, when I showed it to them, oh yeah, that's the death mile. We all knew about that. Y bueno, aquí podemos ver en la flecha negra ahí, esa es la planta de procesamiento químico. Aquí tenemos el río, unas colinas ahí que atrapan el viento, y vemos cómo todas las muertes fueron concentradas aquí. Cuando la profesora se lo mostró a los granjeros, ellos dijeron, esa es la medida de la muerte, todo el mundo lo sabe. After Chernobyl became news, people started protesting these plutonium plants as well. Ahora, tras lo sucedido en Chernobyl, el escándalo produjo que muchas personas empezasen ya abiertamente a protestar la existencia de estas plantas nucleares. They started lawsuits in both countries. In both countries they lost the lawsuits. En ambos países personas empezaron a demandar al gobierno por estas situaciones. Por supuesto, perdieron todos los casos. This man complained. He worked at the factory. He complained about the problems and told people. He was the first one to break the secret in the United States. They spied on him, blackmailed him, tried to kill him twice.
Este hombre que vemos aquí fue el primero en revelar este secreto en los Estados Unidos. Este hombre fue espiado, fue chantajeado e inclusive trataron de matarlo 2 veces. And so today we still have these same problems. They're not very much acknowledged in either country. This is a special school in the Russian town. They have a very high level of birth defects, and they have a school play. Thank you. Bueno, y aquí vemos las consecuencias de hoy en día. Esta es una escuela especial para niños especiales. De nuevo, un rezago de las consecuencias de este mal manejo de la energía nuclear. Y bueno, eso termina la celebración en la escuela. Muchas gracias. En el estudio del tema atómico, ¿cuál crees que es tu nuevo enfoque, tu nueva aproximación? Usually people tell stories, histories of nuclear weapons or nuclear power in terms of one nation, one country. And had I done that, I'm a Soviet historian, had I just written about Soviet history, then people would say, oh yeah, the Soviets are always making a mess of things. It's because of socialism or it's because they're Russians. But when you talk about both the Americans and the Soviets doing almost the same thing all the time, then we have to look at a bigger picture of what nuclear technology, how it changes societies and landscapes. Principalmente el enfoque es aquí, como la profesora es historiadora soviética, cabe mencionar que si se enfocase solamente en la Unión Soviética, la gente solamente diría simplemente diría, en resumidas cuentas, que era porque eran socialistas o que era porque eran rusos. Pero si se habla tanto de Rusia, o bueno, de la Unión Soviética, como de los Estados Unidos, ahí es donde fuerzas a la gente a dejar atrás estas preconcepciones y empezar a buscar un motivo más allá del por qué había sucedido esto, tanto en la Unión Soviética como en los Estados Unidos. Las dos potencias se implementan por el desarrollo capitalista y la expansión imperialista. Claro, el enfoque que nos da es una tragedia que ha sido ocasionada por el desarrollo de la ciencia nuclear. Pero paralelamente, la otra base conlleva a los pueblos que han sido dominados o colonizados, vivir en un sistema colonial, explotados y con el extractivismo de las minerías, porque en América Latina que hay ciudades que están contaminadas. Entonces, que no es un patrimonio exclusivo del sistema nuclear, sino es un patrimonio exclusivo del imperialismo. Basically, that it relates to what you mentioned, because what we're seeing both in the United States and the Soviet Union is that both powers have been driven by, despite what the Soviets may claim, still was capitalism and imperialism in both sides. And regardless of what the Soviets may claim, that was state capitalism ultimately. Now, the thing is, basically, this is one example of how this method of extractivism can affect the superpowers themselves, but then there's also the other side of the story, which is how it affected the rest of us, how it affected the third world, how it slowly contaminated the rest of the planet, how in the end both superpowers define their relations with the rest of us with that same imperialistic form of extractivism that characterized the way they basically did in their own societies. Yeah, right, yes. They exploded 2,000 bombs, testing the bombs, 2,000. So scientists will tell you, everybody in the world has plutonium in their bodies. Plutonium in your body goes to your bone marrow, and it goes to your tissues, and it starts to destroy cells. It makes organs feel bad, and it causes cancers. Básicamente, bueno, tiene razón. Es más, inclusive en este tema, ambos países en sus pruebas nucleares explotaron 2.000 bombas atómicas y la radiación ha volado por todo el planeta. Los científicos te podrían decir, todos tenemos un poco de plutonio en nuestro cuerpo, todos estamos contaminados de plutonio, y si hay algo que sabemos del plutonio es que lentamente te va carcomiendo las células, va degenerando tus órganos internos y termina en básicamente el cáncer y la muerte. Ok, has hablado de la población.
pero sería interesante ver a los mineros, ¿no? Los mineros que extraen el uranio y luego los científicos, ¿no? Las estrellas de cine, que en este caso serían los físicos nucleares, ¿no? Porque Plutopia, entre todos los profesionales, los físicos nucleares son los de gran atención, son los defensores de la nación americana, nación soviética, ¿no? Y los obreros, los mineros, los que extraen el plutonio, ¿no? Entonces, ¿de qué forma Plutopia se relaciona con los mineros, ¿no? Del uranio en Estados Unidos y la Unión Soviética y con los físicos atómicos de ambos países? We're seeing the example of the workers themselves and how they were affected, the working class itself, how it was affected by this utopia. But what about the professional class itself? What about the people who made not the people who made the engines run, but the ones that designed the engines, the ones that thought about it, the supposed stars of this conflict, the ones that have been hailed as protectors of the Union or defenders of the motherland by both nations? Basically, what could be the context that affected the nuclear physicists, the experts that designed these bombs, the ones that tested them, the ones that were basically at the center of the media attention of the circumstances in both the United States and the Soviet Union? Well, for the corporations and for the leading scientists, it was very profitable and it was very beneficial. They got a lot of money for making bombs, they got a lot of fame, and then later when these places were found to be contaminated, they hired the same companies and the same scientists to keep working and it's $100 billion cleanup in the United States. And and their job will go on for 50 years, 100 years. The long half-life of plutonium makes for great job security. Bueno, los científicos y las compañías que lideraban estos proyectos se enriquecieron enormemente con todo este negocio. Era básicamente un negocio redondo de millones de dólares. Y básicamente, ¿y qué pasó? Cuando estas personas, cuando se descubrió al público, cuando la gente descubrió esta contaminación, estos desastres de contaminación nuclear, ¿qué pasó? ¿Quiénes fueron contratados para limpiar el desastre? Las mismas compañías en básicamente un negocio redondo, que las propias compañías que pagaron para crear estas bombas y contaminar el ambiente estaban siendo ahora pagadas para deshacer lo que ellos mismos habían hecho. Hasta ahora Estados Unidos tiene que pagar cientos de millones de dólares para la limpieza de desechos nucleares. Y esto es algo que va a continuar por 50 años, 100 años más. Básicamente, la media vida del plutonio, según un negocio redondo y una enorme estabilidad laboral para estas personas. Gracias. Bueno, en realidad el tema tiene muchas áreas colaterales, como es todo lo que es la contaminación y podríamos ir al Perú, en que tenemos últimamente un movimiento bastante fuerte en esa área, ¿no? Pero sería un tema colateral respecto a la tragedia de Chernóbil y al problema de la contaminación por el riesgo que implica este tipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quiero hacer una pregunta en relación al mismo tema de la lucha contra específicamente el desarrollo de esta tecnología y sobre todo la lucha por la cuestión de contra, bueno, la experiencia de Chernóbil, ¿no? Sé que hubo en Japón hasta hace unos 10 años un grupo que investigaba y ellos como afectados, había un grupo que sacaba una revista que tenía información hasta hace unos 10 años. Entonces mi pregunta es, en el mundo nos hemos olvidado de Chernóbil, ¿qué podemos o cómo está la reacción frente a este tema? Felicitándole por el tema además, gracias, es muy importante.
the professor here would like to, for starters, congratulate you about this issue. It's extremely important to know about this stuff. And now, going into the context of, again, the third world, as we know, down here in Peru, there's a big current of struggle fighting against the mismanagement of resources that leads to extreme contamination. Not necessarily nuclear, but also chemical in nature. Now, one of the things is, the question is, to put it in the bluntest term possible, have we forgotten Chernobyl? Because, for example, in Japan, there was up to 10 years ago a special group of people who worked for these nuclear facilities and who were affected by them. And they published studies every year about their experiences and about the results of their work and how it affected both the positives and negatives. Now, the thing is, this review is no more, but in this climate of increasing negligence, of increasing oversight of contamination, the question remains, have we forgotten Chernobyl? Yes. Sí. La respuesta es sí. Hemos olvidado Chernobyl. The UN websites say 33 people died from Chernobyl. Do you believe that? Does anybody believe that? It's on the UN websites. Miren, en la página de las Naciones Unidas, literalmente dice que la tragedia de Chernobyl solo mató a 33 personas. Digo, ¿puede creerlo? 33 personas. ¿Quién se lo cree? Yo no. Nadie aquí se lo creería. So they say the worst happened, reactor blew up, and there's really no problem. 33 people dead, 6,000 kids got cancer, easily treatable. Life can go on, even after nuclear catastrophe. Y básicamente, la propia Naciones Unidas terminó diciendo, sí, pasó lo peor, explotó un reactor nuclear, 33 personas murieron, 6.000 niños tuvieron cáncer, la vida continúa. El cáncer es tratable. Solo fueron 33 personas, así que no importa. Eso es la opinión oficial. I'll talk more about it tomorrow. Se hablará más de esto mañana. Professor, I actually want to ask one question. Quisiera hacer una pregunta. My question is basically, we've talked about all this contamination about the nuclear waste, but nowadays, now that we're in the modern context, we also know that we are approaching an environmental catastrophe because right now we have effectively crossed the so-called hypothetical Rubicon about global warming. The planet is warming. One question I would like to ask is, maybe these experimentations, these extreme forms of nuclear proliferation, maybe the 2,000 nuclear bombs the United States and Soviet Union and all other nuclear powers tested, maybe all these nuclear explosions have, in a way, helped hasten global warming? I've never heard that to be the case, but maybe. I don't know, but I don't think so. Bueno, señores, la pregunta que le hice a la profesora era si toda esta proliferación nuclear, todas estas armas nucleares, tal vez hayan afectado en cierta medida, en una u otra medida, el calentamiento global que ahora vivimos, que ya estamos al borde de una catástrofe, que algunos científicos incluso dicen que ya hemos cruzado el hipotético Rubicón, el límite aceptable del calentamiento global. La profesora dice que no lo sabe, no se ha habido estudios al respecto. Probablemente sea el caso, pero no podemos dar una respuesta certera. De todas maneras, muchas gracias. Thank you.